Para hablar sobre los lenguajes del amor hay que entender que el ser humano tiene diferentes formas de dar amor y de recibir amor. Son 5, de hecho el autor del libro se llama Gary Chapman, pueden encontrarlo, realmente es un libro muy enriquecedor. Bueno, ¿cuáles son los 5 lenguajes del amor? Cada persona puede manejar ya sea uno o varios. Tenemos lo que es el contacto físico, el tiempo de calidad, palabras de afecto, regalos y eh, me falta. Contacto físico. Ya, sí. Ya lo Sí, dije. sí. Actos de servicio. Actos de servicio, correcto. ¿Cómo nos relaciona eso a los seres humanos entre sí? O sea, ¿cómo funciona eso? Porque el libro está dirigido, creo que, a parejas, me parece interesante, pero el lenguaje del amor debe ser entre todos los seres humanos. Sí, claro, la cuestión de los lenguajes del amor es que nos ayuda a entender cómo interactuar más allá con ya sea nuestras amistades, familiares, etcétera, porque no todos tenemos el mismo lenguaje del amor. Entonces, por ejemplo, quizás a mí me gusta más pasar tiempo de calidad con mi familia, pero quizás a mi familia le gusta más el tiempo de contacto físico. Entonces, por ejemplo, a mi abuelita que le gusta estar abrazándome. Entonces, a mí me incomoda un poco, por ejemplo, el tema de los abrazos, pero a ella le gusta. Entonces, hay que buscar un equilibrio para poder interpretar cuáles son los lenguajes del amor de la otra persona y cuáles son mis lenguajes del amor. Hay personas que son poco expresivas y de pronto no se atreven a abrazar al otro. Y a veces eso causa, Lisbeth, como que un rechazo diciendo, no, pero es que esa persona no me quiere o no siente lo mismo por mí porque no me abraza. ¿Tú qué dices de eso, Lisbeth? Bueno, estaba observando lo que estaba acá diciendo mi doctora y sí, me tiene mucha lógica. Yo esto lo vi en otra actividad que se llama programación neurolingüística. Claro que sí. Y ahí hablan de los mismos lenguajes, que es la parte cinética, que es el sentir, lo que ella dice del sentimiento, de tocar. Muchos somos cinéticos, tenemos esa parte muy alta, entonces necesitamos estar como abrazando al otro, acercándonos, pegándonos, y eso es lo que nos hace la parte social. Hay otros que son auditivos y O sea, tienen... vamos al tema del contacto físico. ¿Eso hace parte del contacto físico? Los cinéticos son los que dice Estamos ella, hablando de contacto físico para ir tocando punto por punto. O sea, que exacto, me parece importante. es los cinéticos, todo O sea, lo a que esas es personas que cinético, les gusta el contacto físico son denominados kinéticos. cinéticos, en la parte ¿Por de qué? programación neurolingüística. ¿Qué es kinético para las personas que no sabemos esa terminología tan especializada? Bueno, eso es que porque hay una parte del cerebro que nos rige, entonces el cerebro lo dividen los neurólogos en 4 partes y está la parte de kinestesia, que es la parte del sentir, el sentimiento que nos rige es el sentido, es el tocar, el sentir y por eso se le llama kinético. Ok, a ver, George. No, realmente en lo que está diciendo Lisbeth tiene mucho sentido porque nosotros somos de una cultura muy abrazadora. Y inclusive recuerde usted que en la etapa de pandemia una de las cosas que nos costó mucho era el tratar de estar aislados inclusive con nuestros seres queridos. Tanto es que mucha gente sufrió el tema del pensar que no se tenía el afecto o no se sentía el afecto porque no se abrazaba, porque no se daba un beso. Antes, por el contrario, nos enseñaron a saludar a la distancia. Y esas cosas, pues, bueno, yo no sé. Nos en nuestra distanció, cultura, nos distanció. claro, porque en no- nuestra cultura no está dada. Nosotros somos amigueros. abrazadores, Andrea. Sí. Exactamente. ¿Cómo se comunica entonces una persona? Porque, fíjate, a veces uno cree lo que decía ahorita, que es que la persona no le quiere de pronto corresponder a uno de igual forma. Y ahí malinterpretamos si viene como una ruptura de una relación inclusive, porque uno es cariñoso, abrazador, abrazo de oso todo el tiempo y el otro es distante porque no es su esencia. Así ¿Cómo es. funciona el ser humano en esas dos circunstancias tan distintas? Aquí es cuando influye el factor comunicación. Aquí hay que saber identificar cuál es la forma en que yo prefiero recibir amor, cómo es la forma en que yo prefiero expresar el amor. Porque es que yo puedo querer recibirlo de una manera, pero mis amigos, mi pareja, mi familia quizás le gusta recibirlo de otra manera. Aquí es cuando está el factor comunicación y es importante hacerle saber a esa persona como que, ok, Excelente. a mí el contacto físico no me gusta mucho, pero sí me gusta que compartas conmigo, sí me gusta pasar tiempo contigo, ver una película contigo, o también, Reírse, comentar exacto, cosas. o hacerle palabras de
como de afirmación, como que eres una persona excelente, me gusta pasar tiempo contigo. Me gusta mucho. Exactamente. Me siento bien, Bueno, me siento vamos por cómodo. parte entonces. Pasamos, que es importante la parte de la comunicación. Ajá. Porque todos somos totalmente diferentes, Lisbeth. Totalmente Así es. cierto. ¿Estás de acuerdo? Estoy Bueno, totalmente de acuerdo y tengo un dato. Mira que la comunicación tiene un vértice según el escritor Ronald Howard, un escritor americano que tuvo 14 carreras y entre esas estudió la parte mental. Y él hablaba de que si tienes un nivel de afinidad, llegas al vórtice de la realidad. O sea, cuando tenemos afinidad hacia algo, si nos encontramos dos kinéticos, por ejemplo, hay un nivel de hay química, afinidad. lo que llaman química, ¿no? Ajá, y ya hay una realidad. Al tener una realidad podemos tener una comprensión y una comunicación. Interesante, Oye, chévere. interesante. Chévere, chévere. Bueno, aquí otro de los elementos del lenguaje del amor, que es las palabras de afirmación. Importante, lo que pasa es que nos olvidamos y a veces de pronto nos descontrolamos un poco, pero la palabra, con la palabra se puede destruir a la persona. Claro. Se puede Sí. incentivar, estimular, empujarla hacia la consecución de sus logros. ¿Cómo funciona eso en el lenguaje del amor? A ver, nuestra psicóloga. Palabras de afirmación es otro de los lenguajes del amor. Si uno es expresivo, si uno le gusta motivar, si uno le gusta, y el otro de pronto es pesimista o negativo, o no es así, simplemente, es distinto. es frío. El lenguaje del Sí. amor es diferente. ¿Cómo hacen allí entonces? André, al micrófono. Por ejemplo, ¿qué es como tal las palabras de afirmación? Suelen ser palabras ya sea de apoyo, de afecto, de felicitación. Son palabras que hay muchas veces que nosotros las decimos como sin pensar que van a causar un efecto en otra persona, pero a nivel emocional esto, digamos que influye mucho en otra, puede influir mucho en esa persona, aumentar su autoestima, su seguridad, su bienestar. Por ejemplo, en algún momento nos han dicho, por ejemplo, no, es que eres muy buena estudiante, cuando éramos niños, por ejemplo. Eso lo marca uno y eso pues lo llenaba a uno. No, es que me gusta mucho tu cocina, me gusta cómo cocinas. Eso, por ejemplo, en mi caso personal, para mí es el mejor halago que me pueden hacer. Y te lleva a la cocina. Claro, entonces me motiva más A hacer a hacer cosas. las cosas más ricas. Así es. Pero también se puede afectar, y esto tiene que ver con el lenguaje que se usan con padres hacia sus hijos. Ese Claro. padre que le dice al hijo pequeño, Claro. es que tú no sirves para nada, es que Total. tú eres torpe, tú eres traste. Lo bloquea. Yo creo que eso le afecta y también, así como dice la psicóloga Lo marca. Andrea, lo marca de por vida, Andrea. ¿Qué recomendamos a los padres en este caso? Volvemos al tema de la comunicación, saber cómo comunicar las cosas sin llegar a herir susceptibilidades en el niño. Hay que saber por qué el niño está teniendo quizás problemas en el colegio, por qué se le está alterando esto. Hay que tratar de hablarle al niño de una manera amable para que él le entienda. Es más, está demostrado con estudios que si tú le hablas a un niño con amor, que no le hablas como una autoridad, sino como que ve que tiene un apoyo en ti, el niño va a estar más receptivo a las cosas que tú le vas a indicar. Una O sea, cosita, una mocioncita sí, hágale, breve. doctor. Yo sería de pronto un poquito más amplio. No Jorge, solamente al acércate niño. un poco más al Ok, micrófono, ok. ponlo más hacia tu dirección. Sería un poquito más amplio y no solamente al niño, sino al resto de las personas que están con nosotros. O sea, en la medida en que nosotros mandemos un mensaje positivo de cualquier tipo. Mire, yo ahorita que usted estaba hablando del tema del amor, hay una frase o una palabra que le gusta mucho a la gente. Tú me quieres. Eso lo repetimos, bueno, no sé qué tantas veces o qué tantas veces lo decimos, pero usualmente es una de las frases que más marca. Y no sé, entre parejas, entre Padres novios, e hijos, sí, es correcto. amigos. Amigos, inclusive decírselo a los demás, en este caso estoy hablando del círculo nuestro, de donde estamos muy cercanos, estimula lo que dice la doctora Andrea. A veces nos cohibimos porque nos da pena expresar hacia la persona un sentimiento de afecto. Correcto. ¿O no? No, y Así es. Y en ese prototipo del caribeño que todo lo comienza uno a mamarle gallo al otro y entonces ya ahí se bloquea. Se bloquea. Bueno, entonces tenemos el contacto físico, muy importante. Otro lenguaje del amor es las palabras de afirmación. Ujú. Aquí tenemos otro que dice tiempo de calidad. De acuerdo a lo que nos dijo Andrea al principio. ¿Qué es tiempo de calidad como un lenguaje del amor? Es sacar el espacio para compartir con tu ser querido. Por ejemplo, aunque tengas un día súper ocupado, sacar
5 minutos para verte con esa persona, verte con tu amigo, verte con tu hijo, con tu familiar, etcétera. O sea, demostrarle que a pesar de que quizás tienes un tiempo muy limitado, eres capaz de sacarle un espacio a esta persona para compartir contigo porque te gusta pasar tiempo con esa persona. A ver, George. Pego algo ahí, tiene que ver que a veces limitamos el dinero al tiempo de calidad. No es que yo no pude ir porque no teníamos dinero, no. El espacio se genera, inclusive para eso no se necesita dinero. Se necesita simplemente la voluntad del espacio y llegar a decirle a la persona, baby, estoy contigo, vamos a jugar algo. Y yo estoy hablando en este caso de la relación entre padres e hijos, que a veces es un poquito distante, porque obvio, los padres llegamos muy cansados, el tiempo es corto, el chico tiene una etapa, los jóvenes tienen una etapa, los adolescentes, preadolescentes y niños que desean jugar, que su mundo es el juego, y encontrarse a un papá que esté dispuesto a jugar es el mejor premio que puede encontrarse ese niño al final de la tarde. La cara de felicidad Claro, del niño. total, usted puede llegar cansado, pero si su hijo le pide 5 o 10 minutos para gozárselo, disfrúteselo. Totalmente cierto, y me parece a mí que acá, como decía nuestra doctora, es la comunicación, y la comunicación tiene mucho que ver con la intención. A veces cuando no queremos comunicarnos, obviamente no vamos a tener ese tiempo de calidad con las personas que supuestamente amamos. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna intención de llevar hacia el otro lo que realmente queremos comunicar desde el corazón y no desde el ego. Bueno, para eso hay que sentir un afecto a la persona, sentir Total. el amor, el cariño de un padre, de una madre, de una pareja, porque si no, no funciona. ¿Qué tiempo vas a dedicarle a alguien sobre el cual tú no tienes ningún sentimiento, no te Así es, interesa? Así es. O sea, esto es bien interesante. Bueno, vamos entonces a algo que nos gusta a todos. Dice, otro lenguaje del amor es recibir presentes o regalos. ¿A quién no le gusta recibir un regalo, un presente en la vida, doctora Andrea? Eso que... Qué pena, yo vine hoy regalado, ¿ah? Hombre. O regalón. Aquí Pero me Apolito- regaló su Apolito corazón. Jorge nos trajo unos corazoncitos, como que de acuerdo al tema de hoy, los lenguajes del amor. Gracias, George. Gracias, Esto es una gracias. expresión Sí, señor. de amor, de amistad, de cariño, de afecto. A ver, Andrea, entonces, ¿en qué consiste eso de recibir presentes o regalos como lenguaje del amor? Bueno, no hay que confundir el hecho de querer como que te regalen cosas muy ostentosas, que te gasten, ahí es una diferencia. El lenguaje del amor de la cuestión de recibir regalos es con la intención que sea el regalo. Puede ser un detalle muy lujoso, un detalle muy sencillo, pero la felicidad que te da, que te genera el recibirlo, es lo que realmente significa lo del lenguaje del amor. Que a ti te guste, por ejemplo, que te regalen, como hizo el compañero aquí que regaló unas chupeticas, pues a todos nos alegró. Y en forma de corazón, que no es lo mismo. Hay personas que quizá una carta, que le compró, por ejemplo, una comida, ay no, mi amor, te trajo Una un café. llamada. Una flor, una llamada. No, una llamada no tanto, porque No. es que eso no es un acto, eso no es regalo, tú no estás ok. regalando, tiene que ser algo tangible. Bueno, Caracha. descartemos eso. Tiene Sí. que ser algo tangible. Bueno, ubicado La en ese llamada, contexto, la llamada es- vendría siendo tiempo de calidad, porque aunque no se están viendo personalmente, estás... Fíjate, no, estamos, algo que estamos aprendimos. aprendiendo, estamos Total, aprendiendo. Estamos Estamos aprendiendo. el uno Claro. de los otros. Ahora, fíjate, hay padres que piensan que con darle a sus hijos todo lo material, Es correcto. ya los están atendiendo y les están dando amor. Y ahí, o sea, totalmente tiempo de distorsionada la calidad. realidad. Así es. Andrea. Sí, claro. Un niño aparte, quizás de recibir la parte del regalo, porque un niño siempre se va a ilusionar con un juguete, no solamente se limitaría al tema del regalo, sino el tiempo de calidad, palabras de afecto. Digamos que para un niño es muy importante manejar todos estos 5 lenguajes del amor, que los padres manejen con los hijos los 5 lenguajes del amor. Oye, qué tema tan interesante, de verdad. Totalmente. Que fundamental esto de los 5 lenguajes del amor. Y otro, el que está aquí, que nos queda pendiente, y los que nos gusta hacer a nosotros, que es actos de servicio, como un lenguaje del amor. ¿En qué consiste en una relación afectiva, padre-hijo, madre-hijo, hermanos, una pareja? El lenguaje del amor que tiene que ver con los actos de servicio. ¿Cómo se expresa eso, psicóloga? Por ejemplo, si nosotros tenemos a alguien que vemos, a nuestra pareja, por ejemplo, que la vemos que está cocinando, le decimos, bueno, amor, tú cocinas, pero yo te lavo los platos. El hecho de colaborarle, buscar un acto que le pueda ayudar a esa persona, se considera un acto de ¿Tú servicio. cocinas y yo me como la comida? No.
No, pero entonces, Ese es un acto. ¿Qué será? No, hay que ponerle el toque humorístico a esto. Claro, Bueno, claro, chévere, claro. el toque bacano. Es acto de servicio todo Como- lo que uno puede hacer en pro de la otra persona. por ejemplo, yo vivo con mis abuelos. Sí. No, Tati, yo, pues a mi abuela le digo Tati. Tati, un saludo a Tati. Yo le digo, por ejemplo, Tati, yo te barro la terraza y te la trapeo, porque ella está, por ejemplo, lavando los platos, entonces eso es un acto de servicio. Y ella lo recibe con agrado, Claro. se siente chévere, se Exactamente, siente bien. exactamente. Y un acto de servicio a nuestros hijos, en este caso, una madre sea un hijo. Por ejemplo, vemos que el niño está teniendo quizá dificultades para estudiar, por ejemplo. Bueno, yo me siento contigo a estudiar, a ayudarte a estudiar, a explicarte, a sacarte un poco de tu frustración y ayudarte a De la estudiar. duda. ¿Cómo te puedo ayudar a estudiar? ¿Qué necesitas que haga por ti? Doctora, una pregunta. Me parece interesante el tema de los actos de servicio porque realmente es lo que uno debería estar haciendo constantemente en todas sus áreas de la vida, porque en la parte del trabajo, en la educación de los niños, con la pareja, pero he observado, no sé cómo podríamos hacer con aquellas personas que hacen el acto, pero como que no transmiten durante su acto hacia la... Por ejemplo, alguien llega, hace Como la amarrado. comida y la sirve y la persona como que no puede lograr alimentarse bien. Ahí hay un algo que le falta a esa persona, ¿qué sería? Pero fíjate, tiene que ver esto con uno de los lenguajes que es el tema del contacto físico. Hay gente que no es expresiva. De pronto esa persona hizo ese almuerzo con mucho cariño, pero no es expresiva. Y entonces el tema, lo que dice nuestra psicóloga invitada, la comunicación, creo yo, Andrea, es clave en ese momento, ¿no? Sí, claro, por eso yo dije ahorita que es importante conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestros lenguajes del amor y asimismo a las personas que nos rodean, saber cuáles son los actos, los actos de amor de estas personas, cómo les gusta el expresar el lenguaje a ellos del amor. O sea, Porque nosotros no podemos pretender que nosotros y la otra persona tengamos el mismo lenguaje del amor. Recordemos que la realidad para cada persona La realidad. es diferente. Así es. importante esa frase, como dice un amigo mío, me quedo con esa frase. La realidad para cada persona es totalmente diferente. ¿O no, don George? Y el lenguaje en el que se transmita también va a ser importante. Y yo creo que ahí el éxito está en tratar de conocer a la otra persona para no generar falsas expectativas. Por eso el tema de las relaciones, y no estoy hablando del tema de noviazgos ni nada, sino el tema de las relaciones interpersonales es fundamental que fluya una buena comunicación. Exactamente. Figúrese que simplemente de alguna, vamos a decirlo así, de alguna situación que no sea muy clara, se puede generar Un conflicto. un traumatismo. Y una separación. O me miró maluco, o inclusive hay gente que se imaginan cosas que nunca suceden y de eso convierten esa situación en algo traumático. ¿Cómo superar eso, doctora Andrea? Así es. Yendo a terapia. Yendo a terapia. Sí, lo que puedo decir, porque hay veces que, bueno, lo que tú estás hablando es, digamos, las películas que a veces uno se arma en la cabeza referente a una Eso, situación. Acabó usted de decirlo como es. El trastorno de la realidad. Películas que uno se arma en la cabeza. Así es. Y eso es a veces más lo que está aquí que la realidad. Pero eso ya vendría relacionado con inseguridades de nosotros, con cosas ya muy personales de cada persona, que lo que hace es que lo proyecta en su pareja, en su amigo, etcétera. Así es. Pues la relación que tenga en el grupo. Exacto. Yo me Bueno. acuerdo que yo tenía un amigo que cuando íbamos a hacer algún compartir, mi estimado George, discúlpeme. Mira el micrófono, doctor George. Así es. Era medio, se aislaba. Yo le preguntaba, pero bueno, no, porque es que de pronto hay gente que tiene unos tabúes ahí frente a eso y bueno, toca respetarlo, ¿cierto? A ver cómo se superan esas circunstancias y definitivamente el profesional brinda su atención yendo a terapia. Correcto. Claro. Es Así importante acabar con ese tabú ese paradigma de que si alguien va al psicólogo o al psiquiatra es porque está loco. loco. Antes nos decían, lo escuchábamos uno, cuando niño, es mucho esa expresión. Y la verdad es que en este momento la humanidad sufre un tema de salud mental y post pandemia se enfatizó más esa situación de salud mental que aconsejamos a las personas. O sea, yo he ido a psicólogo y uno siente que la ayuda le sirve. Inclusive Hay que yo desahogarse. como psicólogo y de psicólogo. Los psicólogos tienen que ir a psicólogos Sí. también, me imagino, por la Claro. carga que reciben de todas las personas Claro que tienen. sí. A descargarse, ¿no? Correcto. Bueno, ¿dónde te localizan, Andrea? Me pueden localizar por mi Instagram, PSI
A Rosales. No, PSI Andrea Rosales. A Rosales. PSI, eso es de psicólogo. Sí. A Rosales. Y En Instagram. En Instagram. En Instagram. ¿Dónde Y más? mi celular que es 320-709-5546. 320-709-5546. Qué importante, don Juaco, este tema de hoy, los lenguajes del amor. Palabras de afirmación. Hoy hemos aprendido una lección maravillosa. Sí, claro. Tiempo de calidad. Recibir presentes o regalos. Actos de servicio y contacto físico. Los 5 lenguajes del amor. De hecho, yo creo que vale la pena recomendar leer este libro. ¿Cuál es el autor, Andrea? Se llama Gray Chapman. Gray ¿Cómo se llama Chapman. el libro? El libro se llama así. Los 5 lenguajes del Los amor. 5 lenguajes del amor. Sí. Bueno, algún mensaje final. Ya estamos terminando nuestro espacio del día de hoy. De verdad que me ha parecido espectacular este tema del día de hoy. Sí, señor. Aquí, como decimos, este es un Absorbe. espacio dedicado al ser humano. Absorbe el tema. Totalmente. ¿Algún comentario final, compañeros? No, yo le quería más bien preguntar, bueno, en este caso no preguntar, sino que nos sugiera tips frente a cómo mejorar o tratar de aprender o cambiar o modificar frente a cualquiera de esos 5 lenguajes. Si de pronto tenemos alguna deficiencia o no lo asumimos. Por ejemplo, don Yora ha hecho énfasis en las personas que no son muy demostrativas. ¿Cómo tratar de superar eso? Ya, eso no es cuestión de superar, es cuestión de entender al otro. O sea, porque a ok. nosotros nos va a molestar que la otra persona no nos abrace si es su lenguaje del amor no es el contacto físico. Entonces, nosotros tenemos que revisar por qué a nosotros nos está molestando que esa persona no nos quiera abrazar, por ejemplo, o que no nos quiera dar regalo. ¿Por qué nos está molestando a nosotros si esa es su forma de expresarse? Hay que entender. Exacto. Oiga, Yo- perdóneme un momentico. Entonces tenemos que entender porque, bueno, nosotros tenemos un ideario, yo voy a hablar en este caso por mí. Yo vengo de la cultura que nos enseñaron a saludar. Y hoy hay personas que usualmente de pronto no tienen o no lo hacen. Y a veces No están uno- ahí, no están ahí. Entonces entra como especie de un shock entre lo que yo estoy acostumbrado y de pronto lo que recibo. Entonces tengo que entender eso también. O sea, nos toca Claro. a nosotros entonces entender. Sí, correcto. Adaptarnos, Andrea. así es. En parte sí, pero también hay que diferenciar, hay una línea muy delgada Ujú. entre lo que tú estás mencionando y la educación. Porque, por ejemplo, si tú estás en la calle, por más que porque es que estamos confundiendo el hecho de la comunicación, etcétera, con los lenguajes del amor. Estamos hablando puntualmente de los lenguajes del amor, que es cómo interactuamos para mostrar nuestro amor. Ujú. Una persona en la calle que no conoces, no En va- nuestra familia, no en vas a nuestro expresar entorno, exactamente, en una nuestros persona, grupos. una persona en la calle no vas a Exacto. expresarle tu amor, como que mira, te regalo esto porque no conoces a esta persona, no tienes por qué mostrarle tu amor a esta persona. Pero entonces aquí esta persona quizás que no saluda es porque le puede dar pena, porque no tiene la costumbre. Hay que también ver por No qué está esta ahí, persona está en su mundo. también quizás tiene preocupaciones, Ujú. entonces está distraída, entonces habría que ver por qué esta persona. Entonces es importante diferenciar lo que estamos hablando, los lenguajes del amor, y quizás las interacciones personales, interpersonales. Sí. Maravilloso. Yo Tema diría, abierto, ¿ah? Hay que seguir con este Tema tema, abierto. desmenuzar cada lenguaje de una forma más detallada. de Lisbeth, pronto- para terminar, yo diría aquí que lo que tenemos que realzar es nuestro amor propio y de ahí para adelante hay toda la comunicación y todo el amor con los demás. para poder amar y servir y sentirnos bien hay que partir de uno mismo, Exactamente. como primera persona. Tema abierto ahí Que para se los, ama, claro que sí. para los sociólogos, ese tema de la Excelente. interacción. Excelente, Andrea, de verdad que gracias por Excelente, la gracias. intervención, como siempre, maravillosa. Aquí pues contamos con varias psicólogas que nos acompañan en el proceso. Andrea es la que más nos ha Sí, sí. pues acompañado y la verdad que los temas de la psicología nos enseñan cada día más Total. la Gracias. importancia de tener en cuenta a los psicólogos, a los psiquiatras y de acudir. Son una ayuda fundamental en estos momentos, como digo yo, de post-pandemia. Señora, usted, a Lisbeth, Andrea, a todo el equipo técnico, periodístico de este espacio de Una Vida con Sentido, invitarles para que el próximo viernes nuevamente estaremos por aquí, por Radio Caribe Plus. Pero me siento vacío, ¿qué le pasa a la música? ¿Dónde andas? El espíritu de la música. Digo, Oye, que es hoy viernes es viernes. y el cuerpo lo sabe. Claro, y la cartera lo sufre. Eso, regálame un tips musical. Déjalo sonar, suéltalo. alegría.
Bueno, muchas gracias por la sintonía, que Dios los bendiga. Como siempre, seguiremos aportando al ser humano desde una vida con sentido. Para darle sentido a tu vida, aquí está la cortina musical y con este marco musical me quiero despedir. Súbelo, súbelo. Oye, Sergio. Oye, Jorge. ¡Vamos para adelante! Oye, Bochorno. Oye, Don Lisbeth. Oye, Rich. Para allá vamos. Anda.